Un fuerte aplauso. Bien, el tema que hoy les traigo era una pregunta que yo me hacía, en estos días, porque no sé si ustedes se han dado cuenta en los últimos tiempos, las últimas prédicas que se han dado, no sé, porque no he estado viendo muy seguido a los de damas y caballeros, pero en la juventud se está predicando mucho sobre la gran comisión, sobre las cosas la responsabilidad que tiene la iglesia. Entonces sabemos que la iglesia no solamente es juventud, sino también adultos, niños, ¿no? Todos somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, pero yo me preguntaba y decía, Señor, porque muchos vamos y predicamos, vamos a hacer, el evangelio, la evangelización en otras partes, ¿no? Esperando que alguien pueda escuchar esa palabra del evangelio y pueda salvarse de una alma, ¿no? Pero yo decía, pero ¿cuál es el propósito final? Finalmente nosotros vamos, llevamos la palabra, amén, y hasta ahí queda, ¿no? La semana, este fin de semana, el sábado, llevamos la palabra con los jóvenes, y ahí yo me daba cuenta que alrededor que había muchas personas en sus casas, incluso había unos viejitos que estaban escuchando la palabra, los que estuvieron ahí, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, y yo decía, ya escucharon la palabra y todo, pero hasta ahí quedó. O sea, hasta ahí ya, como que decir, nuestra responsabilidad termina ahí. Y yo, eso es lo que decía, Señor, ¿será que falta algo? Porque yo en mi sentido, yo me iba con algo que yo sentía que algo faltó de hacer. No solamente es de llevar, que es muy bien que llevemos la palabra del Señor, que tratemos de ser un poco, tener buenas ideas para llevar el evangelio, ¿no? Pero siento que a veces como que solamente hacemos eso como para cumplir. Esto es lo que el Señor me decía, es como que si solamente hubiéramos cumplido algo que teníamos que hacer ese fin de semana, y ahora sí, como el sábado jugaba la selección, vámonos todos a ver el fútbol. Entonces, yo en el camino yo veía todo eso y decía, ¿cómo se desesperaba la gente ese día por ver el fútbol y todo? Y cómo la gente no se desespera a sí mismo a veces por escuchar una palabra o por acercarse a Dios, ¿no? Y por tener eso, no nos desesperamos igual. Incluso nosotros como hijos de Dios tampoco no nos desesperamos a sí mismos por llevar esa palabra. Pero, ¿por qué muchas veces no cumplimos ese propósito final? ¿No? Porque hay algo que tal vez estamos haciendo mal o no estamos llevando, como que algo nos estamos saltando. Tal vez muchos de nosotros, cuando ya llegamos a los pies de Cristo, olvidamos que nosotros también fuimos del mundo. Como decía mi hermana Sandita en el proyecto pasado, que estuvo aquí, dice, gloria a Dios para los que nacieron en una familia cristiana, chicos que nacieron en una familia cristiana, pero es verdad, yo tampoco nací en una familia cristiana. Mis padres nunca me hablaron de Cristo hasta que yo fui a la iglesia solito, ¿no? Claro que yo fui con el interés de ir atrás de muchachos, de chicas, así, tal vez así fue como el Señor me fue jalando, pero finalmente me fui enamorando del Señor, aunque no era una iglesia cristiana evangélica, pero poco a poco iba como que eso, adaptando esas cosas, esas costumbres de ir a los domingos a escuchar la palabra de Dios y todas esas cosas, ¿no? Pero no era como que algo que me animaba o siempre era para encontrarme con los jóvenes, con los muchachos, con los amigos y todo, la juventud. Pero el propósito final no siempre nos lo dice. Nos leen el Evangelio, pero no nos dicen el propósito final de la iglesia. ¿Por qué Cristo dejó la iglesia aquí? ¿Para qué nos dejó? Entonces, leyendo, estudiando,
dice que el propósito final de la iglesia, a veces nos lo inventamos nosotros. A veces nosotros mismos nos decimos, bueno, hoy vamos a reunirnos, los que son varias sociedades, vamos a hacer varios temas para lo que es el semestre, para cumplir, para terminar el año, y listo, se acabó. Ese fue el propósito del año, con eso terminamos. Nosotros mismos muchas veces nos hacemos esos propósitos, pero ¿qué más? O sea, falta algo más. ¿Qué más necesitamos hacer para terminar eso de ahí? Porque muchas veces vemos que cumplimos con lo que nos toca hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos están pidiendo y tenemos corriendo, hacemos las cosas, pero finalmente no hay algo, no hay un cambio, ¿entiendes? Es algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero físicamente ahorita vemos la iglesia más bonita, más pintadita, esta casa de oración se la arregló, todo está hermoso, pero esta es la casa de oración. Pero el Señor que me decía era que finalmente, incluso ahorita que estaba orando, me decía, finalmente lo que yo quiero no es solamente que arreglen esta casa de oración, quiero que arreglen su vida. Amén. Quiero que, amén, así como se ve esto físicamente, ustedes también se vean. Gloria a Dios. Ustedes como iglesia también se vean así. Amén. Recuerden, yo vengo por una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. Vemos la iglesia que es pintadita sin mancha. Así Sí. lo quiero que es lo que me ponía el Señor en mi corazón. Amén. Decía, wow. Entonces algo nos está faltando. ¿Qué nos está faltando? Sigo con lo mismo, dice. Lo que dejó Cristo mismo, si la iglesia no cumple eso, ¿qué creen que nos convertimos nosotros? Si solamente venimos y cumplimos con un punto más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no conocen a Dios y hacen también reuniones, ¿verdad? Y cantan y se divierten y la pasan bien, y eso lo puede hacer personas que no conocen de Cristo y lo hacen en un club cualquiera, pueden ir y lo hacen así también. Entonces, nosotros no somos un club, nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, algo más nos está faltando, ¿sí? Entonces, el primer propósito, aquí lo que estaba estudiando me daba a entender que hay 3 principios bíblicos que nosotros debemos cumplir, recordar, para que luego nosotros llevemos este orden antes de salir a querer nosotros evangelizar o hablarle a alguien de Cristo. ¿Amén? Porque si nosotros no tenemos no cumplimos estas 3 partes, nos estamos saltando y finalmente algo no estamos cumpliendo, y es por eso que muchas veces no nos sentimos bien. No sé si ustedes a veces se sientan bien, pero yo hago mi corazón cuando yo oraba, yo no me siento bien con lo que a veces hago, porque yo sé, se habla de la palabra del Señor, se trata de decirle a la iglesia lo que está mal, deben vivir en santidad, o sea, le decimos a los demás, pero a veces nos cansamos de decirle a los demás lo que nosotros muchas veces no estamos haciendo. Y eso es lo que a mí también me da el Señor. Tú te cansas de decirle a los demás lo que hagan, pero de lo que tú estás haciendo. Y a mí me chocaba bastante esta parte. El primer propósito, el primer principio bíblico que el Señor me llevaba era adorar a Dios. En otras palabras, ser pueblo. Ser pueblo aquí, adorarle al Señor aquí, ser pueblo dentro de su casa de oración, antes de querer ser pueblo fuera de su casa. El texto bíblico que me llamaba está en 1 Pedro 2:9. Ya creo que muchos han de conocer ese texto, muy conocido. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Repito, pueblo adquirido por Dios. Aquí viene el primer propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo,
ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. No sé ustedes, pero cuando yo leía este texto, a mí me pasaba toda mi vida, nuevamente me pasaba por mi cabeza y decía, wow, bueno el Señor. Y lo que el Señor, lo que nuestro hermano Eduardo también leía en Isaías, es prácticamente lo que el Señor tuvo que pasar para que hoy nosotros podamos decir que somos pueblo de Dios. Amén. Entonces, por eso les digo que el punto se estaba listando para su clase. Dios sabe cómo va poniendo las cosas para que nosotros vayamos acoplando a lo que Él nos quiere decir esta noche. Amén. Otra cosa más, cuando nosotros decimos que aquí dentro que somos pueblo del Señor, que aquí adoramos al Señor, entonces, ¿será que solamente lo tenemos que adorar aquí adentro? Dice que tenemos que adorarlo en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, como hablamos, cómo actuamos, cómo nos expresamos con las demás personas, cómo nos sentimos. Entonces, hay algo que en mí, había algo que yo sí era bastante terrible en esta situación, que voy a decir la verdad, porque siempre te hacía un favor, no lo decía, pero siempre esperaba que me devuelvan algo. Y cuando ese favor a mí no me lo devolvían, no recibía algo a cambio, yo me enojaba. Me enojaba mucho porque yo decía, o sea, me piden un favor, se cansan pidiendo el favor y finalmente no recibo nada. Y cuando estaba incluso todavía preparando este tema, me pasa algo el día de ayer, ayer lunes, cuando ahorita como estoy dejando a mis niños a la escuela, tengo la oportunidad de llegar más temprano al trabajo. Y mi motocicleta se había quedado tubo bajo, no tanto, pero sí tenía que llenar un poquito de aire. Entonces, como no era mucho, me voy a una gasolinera. En esa gasolinera había una señora que se había quedado totalmente tubo bajo. Yo la veía como estaba. Y ya tenía rato, pero yo miraba el reloj y no terminaba de inflar su llanto. Entonces, no hacer, le digo para la señora que le desea ayudar. Y me dice, ¿me puedo ayudar? Sí, digo, ya para ayudarle, porque yo también decía para ver que ya salga más rápido. Entonces, a lo que yo le estoy inflando, nos damos cuenta que la llanta estaba totalmente tubo bajo. No, o sea, se le había hecho un hueco, porque había rodado bastante, se le había hecho un hueco. Entonces, le digo, la llanta no vale, porque le inflo todo y se le vale todo el aire. Y me dice, y ahora, dice, pero yo tengo una llanta aquí abajo. Ay, Dios mío, le digo, ahora ya que esperar que le cambie la llanta. Le digo algo, yo nunca en mi vida había cambiado una llanta en un carro, nunca había vivido, no tengo carro, de mi moto me pueden decir lo que sea, pero de carro nunca había cambiado una llanta. Entonces, yo digo, hay que, a ver, Señor, ayúdame para ver cómo hago, porque sí conozco las herramientas y todo, pero no había nunca cambiado una llanta. Entonces yo le decía, yo estaba en mi mente, ayúdame Dios para poder cambiar. Gracias a Dios, no fue tan complicado, se aflojó las tuercas y todo se cambió, finalmente todo. Ya cuando se estaba terminando, yo la estaba dejando arreglada, porque la señora me decía, déjenme más como sea el desorden, no importa, me dice que yo llego a mi casa y ahí le digo a mi papá que la arregle, una señora que andaba con el carro de su papá. Y me dice, bueno, ya se estaba yendo y me recuerdo de eso de ahí, de esperar algo. Entonces yo le dije, no sé por qué dije, que no me dé nada, yo quería que no me dé nada. En ese rato yo decía, que no me dé nada, porque ahora entiendo que cuando usted hace un favor para las personas, que afuera, y si usted no recibe nada de las personas, usted le va a venir multiplicada del cielo. Amén. Usted está haciendo algo para estar, como dice, haciendo tesoros en el cielo. Amén. Pero cuando las personas que no conocen a Cristo, no conocen la palabra, no conocen ese texto bíblico, no lo entienden, yo no lo entendía. Y por esa razón yo me enojaba, porque yo quería recibir algo. Pero ahora yo sé y entiendo que esto ya estamos, como que dice, atesorando cosas en el cielo. La señora efectivamente solo me dijo gracias por ayudarme y se fue. Pero gracias a Dios, bueno, se fue.
yo le daba gracias a Dios por ese momento de que me dio de poder ayudar. En el trabajo lo mismo, un amigo que siempre pasa diciendo que le ayuda a sí mismo. Yo sé que traté de hacer muchas cosas, no sé, de hacer cosas sin esperar. Yo trataba de hacer eso, yo no sé, yo decía, de aquí, el Señor sabe cómo hace sus cosas porque sabe lo que yo voy a predicar y me está poniendo cosas para poder hablar. Entonces, yo le daba, después que pasaba siempre le daba gracias a Dios por eso, porque está formando nuestro carácter. Las cosas que nosotros dentro de aquí practicamos, adoramos, hacemos, servimos dentro de aquí, también tenemos que hacerlo fuera, porque así las personas, sin que nosotros le digamos que somos de Cristo, ellos lo van a decir. Otra cosa, nomás ella, cuando la señora que se iba, yo lo que le dije también, Dios la bendiga, que llegue a su casa con bien. Es la única palabra que le dije, y la señora más como que me quedó mirando. No sé si habrá pensado en ese rato que ahí era cristiano, pero yo nunca le dije que era cristiano, solamente le dije esa palabra y la señora se quedó. Ya no me dijo nada más. Entonces, son cosas pequeñas que parecen así pequeñas que ayudan a moldear nuestro carácter, ayudan a hacer que podamos glorificar al Señor y podamos adorar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como dice, hay un refrán que no es que yo lo diga, pero Dios nunca dice que a veces lo que hacemos con los pies, con las manos, lo destrozamos con los pies. ¿Por qué? Porque hacemos algo bien y después tiramos todo, hacemos cosas malas. ¿Amén? Entonces, ese tipo de cosas el Señor me ayudaba a entender en eso que traté que vivía ayer. Otro punto que también es muy importante que dice en el principio es edificar a los santos. ¿Cómo podemos edificar a los santos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Sí. Hay un texto bíblico que dice así, es clave en esta parte, que dice Efesios 4, del 11 al 12. Ahí vamos a entender. Efesios 4, del 11 al 12. Amén. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora Dios. Edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos juntos. ¿Por qué cree que el Señor dejó todo este ministerio? ¿Por qué cree que el Señor dejó todo este tipo de personas? A ver, ¿por qué no habrá dejado solamente evangelistas? ¿O por qué no habrá dejado solo profetas? ¿O solo pastores? ¿O solo maestros? ¿Por qué? Porque si solamente hubiera dejado evangelistas, solamente hubiera personas evangelizando afuera. Nadie enseñando. ¿Y cómo vamos a evangelizar si no hay maestros para que nos enseñen a evangelizar? Amén. ¿O cómo podrán haber solo pastores, pero ya no hay evangelistas ni maestros? O sea, el pastor tiene que ser el que enseña, aparte tiene que ser el que va a evangelizar y el resto del cuerpo. Entonces, por eso nosotros somos un cuerpo, porque todos tenemos que practicar, o sea, trabajar juntos, pero con funciones diferentes. Amén. Amén. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona? ¿Qué pasa si alguien se golpea la mano? ¿Solo la siente la mano? No. Todo el cuerpo la siente. Amén. Entonces, así mismo deberíamos nosotros sentir cuando un miembro de esta casa de oración está mal, cuando un miembro de esta casa de oración tal vez no conoce mucho la palabra del Señor, cuando un miembro de esta casa de oración se le hace difícil tal vez buscar algún texto bíblico, cuando un miembro de esta casa de oración tal vez está, no sé, yo sé que me conozco la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, me sé interpretar, sé aplicar, pero hay un hermano que no lo sabe hacer. Entonces, si yo lo sé hacer, pues trato de ayudarlo. Gloria a Dios que aquí hay una escuela de discipulado, pero no todos tienen esa facilidad de venir o el tiempo. Pero si hay personas que ya tal vez, como para la gloria de Dios, ya puede terminar sus 5 niveles y puedo tal vez a alguien en algo de lo que sé poder ayudar a alguien.
como esta forma de lo que aprendí también, por ejemplo, hacer tal vez un bosquejo un poco mejor elaborado para poder predicar de una mejor manera. Entonces, si hay alguien que no lo sabe hacer y tal vez me dice, ¿sabe qué, hermano? Me puede ayudar en esto, ¿cómo lo puedo hacer? Tengo esta idea, pero no lo puedo. Si yo tengo un poquito más de experiencia, puedo ayudarme, pero si no la tengo, o tengo la experiencia, pero no tengo la disponibilidad, o simplemente no me da la gana, entonces, ¿de qué me sirve aprender si no puedo ayudar a un hermano que tal vez no sabe tampoco? Entonces, la razón de esto dice que edificar a los santos, con otras palabras también me decía, crecer juntos. ¿Por qué? Porque si solamente crece una parte de la iglesia y la otra parte sigue siendo, como dice la palabra, como dice Pablo, sigue siendo como niños, y hay otros que ya son adultos, que ya están comiendo ya alimento sólido, y otros siguen comiendo la leche espiritual, no hay un equilibrio. Entonces, en todas las cosas que nosotros tenemos que vivir, tiene que haber un equilibrio. A mí, lamentablemente sí he podido aprender incluso eso con mi vida, con mi salud incluso, que para todas las cosas es bueno. Por ejemplo, algo tan simple como esto. Si ustedes en algún momento, qué rica es la cola, ¿verdad? Deliciosa. Comerse una hamburguesa, deliciosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me como en una noche, a las 10 de la noche, me tomo unos 5 vasos de cola de 2 hamburguesas? Al día siguiente, o me voy, me da una flojera de estómago, o amanezco llenísimo con el estómago malo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no está mal que de vez en cuando podamos comer, que lo hagamos en una hora prudente y que comamos también prudente. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no dice la palabra, pero dice por experiencia, lo puedo decir, que todo en exceso es malo. ¿Ven? Todas las cosas que nosotros hacemos a veces son en exceso, son malas. Confiarnos mucho es malo. En el trabajo muchas veces me dicen, no te confíes, a veces hay máquinas grandes, no te confíes de pasarte por debajo, porque puede ser que alguien trabajando tal vez un siguiente en una máquina, tú te pasas por debajo y por confiado te cae encima, ¿qué te pasa? Ahí quedaste atrapado. Entonces no podemos ser confiados tampoco. No podemos porque andamos con Cristo, amén, andamos predicando su palabra, pero dice que también debemos ser prudentes, tampoco podemos. Entonces, nosotros en todas las cosas no debemos ser exagerados, no debemos hacer. Y así mismo, cuando no tenemos ese equilibrio en nuestra vida, ¿qué pasa? En nuestro ministerio o en nuestra casa, incluso dentro de la iglesia se ve, se siente, se ve ahí. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos tiempo, el tiempo se nos va como el agua. ¿Por qué? Porque no sabemos administrarlo, no sabemos hacer ese tipo de cosas y no sabemos tratar de equilibrar las cosas que son importantes para nuestra vida, ¿no? Tratar de estudiar la palabra más. No puedo porque me tocó trabajar más, ya a la noche llego cansado, en la mañana me levanto rápido del trabajo. Entonces, cuando trabajo mucho, tampoco es bueno. Entonces, hay tantas cosas que nosotros debemos darnos cuenta que debe haber un equilibrio. Entonces, como decía que incluso dentro de la casa de la nación debe haber un equilibrio. Todos debemos crecer juntos, porque cuando no crecemos juntos, van a haber personas, como dicen, unos podrán ser, tal vez viene alguien y les predica una palabra, uno va a decir, bueno, eso no es verdad, eso es mentira, eso de ahí estás blasfemando. Pero los que no saben, los que no tienen mucha palabra, los que no tienen mucho conocimiento, fácil serán engañados. Entonces, todos debemos crecer juntos, todos debemos caminar por un lado, todos debemos agarrar la mano del que está más cimentado, el que está más maduro, agarrar al que está menos. Incluso ahora poco están llegando personas nuevas a la iglesia. Ahorita no veo a la hermana Yané, que no sé, ella está viniendo aquí, no sé cuánto tiempo también tendrá el camino de Dios, pero lo que quiero decir es que todos nos damos cuenta rápido cuando hay alguien nuevo, todos nos damos cuenta cuando hay chicos nuevos también. Entonces, nosotros debemos ser personas los que dicen que tenemos más experiencia,
no debemos agarrarnos a lo que sabemos, sino que tratar de jalar, tratar de enseñar, tratar de que se incorpore el cuerpo de Cristo, porque todos hemos llegado así. Y yo ahora también lo estoy entendiendo, no es que le estoy diciendo porque veo esto aquí, lo digo por mí mismo. Amén. Lo digo por mí mismo. Entonces, esa parte de ahí tenemos que nosotros entender para poder avanzar juntos. Hay unos consejos que me da aquí que dice que para poder predicar, dice, Cristo dejó 5 ministerios. Dice, no para que el pastor haga todo, sino para perfeccionar a los santos. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? En griego dice que es katartizo, que significa restaurar, poner todo en su lugar. Por ejemplo, si algo se quiebra, tenemos que ponerlo en su lugar. Por ejemplo, un hueso se quiebra, lo vamos a dejar quebrado. Tenemos que ponerlo en su lugar. Entonces, esa parte de ahí nosotros debemos hacerlo, pero siempre y cuando tengamos claro para qué el Señor nos llamó. Por eso está la palabra del Señor, por eso está la oración, y todos aquí, incluso los que tienen más tiempo, ya deben saber para qué el Señor nos llamó. Amén. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar este principio? Dice, si solo venimos a recibir, pero nunca servimos, estamos desobedeciendo el diseño original. Cada miembro es parte del cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice esta parte, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí está resumiéndolo, no sé si alguien lo encuentra para que lo pueda leer completo. Amén. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esa parte final que dice si todos podemos hacer todo, qué interesante. Pablo era alguien que siempre, incluso algunas veces cuando hablaba, esa pregunta es un poco como tal vez sarcástica. ¿Por qué? Porque le está diciendo, o sea, tal vez todos podrán hacer todo. O sea, entonces si todos pueden hacer todo, nadie necesita de nadie. Entonces, si nosotros todos pudiéramos hacer todo, wow, ¿no? Qué increíble. Entonces, pues sería la iglesia. No necesitaríamos. Dios quiso que todos dependamos de todos. Amén. Amén. Hay un texto también que dice en Hebreos 10, del 24 al 25. Hebreos 10, del 24 al 25. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, cada vez que nosotros tratamos de venir, lo que le decía al principio, ¿será que solamente es de venir a congregarnos? Sino que solamente es de hablar dentro de la iglesia. Si vemos tal vez un hermano que está aquí dentro de la iglesia y afuera lo vemos, pongo un ejemplo, tal vez oyendo algo que no es suyo, tal vez lo veo y miro para otro lado. No, tenemos que decir con amor, hermano, eso no debe hacer, eso está mal, soltarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que toda su iglesia se vaya con Él. Amén, amén, amén. Pero también el Señor dejó su iglesia, ¿para qué? Para que todos, viendo si uno está mal,
el otro lo exhorta, y está bien, lo exhorta. Hay una parte en un texto, no sé si tendrán que sepa, pero dice que igual, que aquel que esté firme, Mire que no caiga. ese es un principio tan lindo cuando uno queremos exhortar a alguien, porque muchas veces uno quiere exhortar, pero termina criticando. Entonces debemos tratar de que siempre sea una exhortación y no una crítica. Cuidémonos, hermanos, también de esa parte. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar a alguien exhortándolo así, pero ¿cuál sería la mejor manera de exhortar a alguien? La correcta. Sí, también, pero con la palabra. Claro. Exhortándonos con la palabra. Mira, hermano, Amén. la palabra del Señor dice que ningún ladrón dará Amén. Entonces, usted debe ir con la palabra. Entonces, si el hermano está haciendo algo malo, él dice, bueno, no me lo está diciendo el hermano, está escrito en la Biblia que está hablando, pero entonces no se puede ir mal. Y dice, no, pues, ya eso ya depende de él. Amén. Amén. Entonces, por eso, pero nosotros debemos esa obligación, ese amor por nuestro hermano. Si no, debemos hacerlo. Amén. Otro principio que dice, ya esta es la tercera parte, que dice alcanzar discípulos. Lo que mi hermano Yaira cantaba, ¿no? La gran bendición, la cosecha está mandando. Esta parte de aquí ya es como que se pone al final. ¿Por qué se pone al final y no se pone primero alcanzar discípulos, hacer discípulos? Y después se pone tal vez, no sé, en cada cosa. ¿Ah? Hay muchas veces que queremos hacer eso. Primero, alcanzar discípulos, hacer discípulos, y después queremos edificarnos, queremos crecer en la iglesia, ¿no? O sea, está bien que crezcamos y tratemos de hacer esto también en la paz, pero si nosotros no tenemos nada bueno que decir, si no tenemos también, no sabemos ningún versículo de evangelística que hablar de alguien, o por lo menos tener ese amor, porque recuerden que el amor que nos da Dios es el que nos ayuda a poder predicar a las personas. Porque con nuestro propio amor, nosotros lo que hacemos, haríamos es tirar la cabeza para otro lado y allá él, yo ya soy cristiano, al final, yo ya soy salvo y no me interesa el resto. Pero como ya conocemos la palabra del Señor y Él nos dice que nosotros debemos, Él nos puso la iglesia para edificar, para exhortarnos, ¿no? Entonces yo a mi familia le voy a hablar a mi vecino, le voy a hablar ahí al resto de las personas del trabajo. ¿Por qué? Porque ya conozco lo que el Señor ha hecho en mí, el cambio que ha hecho en mí. Entonces no podemos tratar de cambiar ese orden. ¿Por qué? Porque vamos a equivocarnos. Amén. Porque vamos a hacer algo tal vez incorrecto, vamos a hablar mal. Como les decía, tal vez si no sabemos la palabra del Señor, en vez de exhortar, vamos a terminar de criticar. Yo tenía este problema en mi casa, ¿no? Porque acuérdense que yo primero vine a Cristo, después a mi esposa, pero yo tenía algo que por ejemplo, yo ya venía a la iglesia y todo, mi esposa no. Entonces yo que leía, todavía veía los reels, las historias, escuchaba música del mundo y todas esas cosas. Entonces yo qué decía, ya bajamos otra vez. ¿Qué terminaba haciendo? Terminaba renegando, terminaba criticándola. ¿Por qué? Porque no tenía todavía ese entendimiento, ese amor que así nos van a llegar, incluso nuestros hijos. Cuando nosotros muchas veces vemos que nuestros hijos están haciendo mal y no tenemos esa palabra para llegar a ellos, no les enseñamos la palabra de Dios, no les explicamos el Evangelio, no les decimos que el Señor acabará toda la tierra y que Él ve todas las cosas que hace, no les explicamos que aunque nosotros no podamos verlo y ellos están mintiendo, ¿amén? Y aunque ellos nos mientan a nosotros, el recordar que Dios está viendo eso. Amén. Pero si nosotros lo descubrimos en una mentira y no le explicamos primero eso de ahí, ¿qué hacemos? Lo castigamos sin explicarle primero lo que está mal. Entonces, cuando nos saltamos esas cosas y simplemente les pegamos
y no hacemos una corrección correcta, o tal vez podemos castigarlo, pero después de que le pegamos, lo corregimos, no lo sentamos y le explicamos de lo que dice la palabra del Señor, claro que obviamente con llanto y todo lo van a tener ya que escucharnos, pero si no hay esa corrección con la palabra de Dios, nosotros vamos a entender que nosotros ¿qué somos? Legalistas. Vamos a caer en ese legalismo. Entonces, con nuestra propia familia, imagínense, nuestro primer ministerio, nuestro Jerusalén, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos entender que antes de nosotros querer hacer discípulos o querer alcanzar a las naciones, debemos que primero nuestra familia dentro esté bien cimentada en la palabra de Dios. Tal vez no es una familia perfecta, porque ninguna la es, pero que todos entiendan lo que está claro, lo que está escrito, lo que Cristo por lo menos hizo cuando vino aquí en la tierra. Nuestros hijos deben saber que Él fue quien murió por nuestros pecados. Cuando a veces yo estoy orando con mis hijas, cuando vamos a dormir, yo trato de juego decirle, hay un Señor que murió en una cruz, murió así, le decía a mi más chiquita. Y ella le decía, le preguntaba, mamá, hay una niña, hay un Señor que murió así, me dice mi papá, que murió así crucificado. Y ella no entendía que es una cruz, o no entendía por qué murió así. Pero de a poco esas cosas se le van quedando, y van creciendo ya, y van cambiando. Y cuando viene ya a la escuela dominical, ya ellos ya van entendiendo lo que papá les decía en casa, ya lo van reforzando. Pero a veces, cuando ellos vienen solamente a escuchar una clase de escuela dominical, sin que nosotros les hayamos hablado algo, no van a entender, porque no hay ese complemento, como a veces nos dicen los profesores en la escuela. Nosotros les enseñamos aquí a leer, a estudiar y todo, pero ustedes en casa les enseñan principios, valores y todas esas cosas de ahí. Pero ¿de qué sirve que hay un niño que vaya y hace para leer, pero ni siquiera sabe decir buenos días? Lo mismo acá. ¿De qué sirve que hay un niño que venga todos los domingos a la iglesia o de semana, pero no sabe ni siquiera el principio que es que Cristo ha muerto por nuestros pecados? Algo tan básico como extraordinario a la vez. Amén. Hay un texto que dice en Hechos 1:8, lo que les decía ahorita, en Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les decía, seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Sabemos que el contexto de lo que dice aquí está hablando sobre ese tiempo, sobre cómo se fue expandiendo el evangelio. Pero hay una aplicación que también será que Jerusalén, en nuestra casa, Judea, nuestro vecino, y Samaria, el resto. Entonces, es el orden que nos da también la palabra del Señor de cómo nosotros debemos alcanzar a quienes queremos llegar a alterar el evangelio. Esto ya lo sabemos, por eso les decía, esto es algo que ya se ha predicado, pero que el Señor nos lo recuerda. ¿Por qué no? ¿Por qué será que el Señor nos recuerda desde aquí? Porque muchas veces, como les digo, nosotros nos saltamos los procesos, o nos saltamos esto que está en este orden. Y a veces nosotros salimos a evangelizar, salimos a predicar, salimos a hacer discípulos afuera, pero dentro de nuestra casa no tenemos discípulos. De hecho, el otro día le decía a mi esposa, a mi esposa, que mi primera discípula fue ella cuando hacía el discipulado. Luego, él también comenzaba ella a querer ver lo que estábamos aprendiendo, por eso ella fue mi segunda discípula. Ahora mi hija, la tercera también, a veces estamos hablando, ella se acerca por ahí, hace unas preguntas. Y cuando yo llego a la casa de juego, le digo, ¿quién vive? Y ella me dice, Cristo, la más chiquitita es la que responde. Imagínense, son cosas simples, pero que son algo que va haciéndose como carne en ellos. Y eso es como cosas que no se le va a olvidar así de fácil. No es necesario que nosotros nos sentemos y digamos, a ver, hoy vamos a leer toda la palabra de aquí. Claro que debemos
hacen entender, ¿no? Pero de a poco son niños, y los niños entienden diferente que nosotros, ¿no? Entonces, así mismo mi esposa también, no sé, que ella entiende diferente y ella va creciendo de una manera diferente. Pero como dentro de la iglesia, también debe ser en la casa. Todos debemos crecer juntos. Lo mismo que pasa aquí debe pasar en nuestro hogar. Todos debemos crecer juntos. ¿Amén? En 2 Corintios 5:20 hay otra parte que refuerza lo que está diciendo. 2 Corintios 5:20. Amén. Dice aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados en Dios. ¿Amén? Entonces, dice que somos embajadores. Esta parte de aquí, ¿qué es un embajador? ¿Alguien sabe? Un encargado. Alguien que de aquí, por ejemplo, un embajador de Ecuador se va a Estados Unidos y él es el representante de Ecuador en Estados Unidos. Así mismo nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos representantes del cielo, de la ciudad del cielo, aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos representar bien a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un embajador tal vez no hace bien su trabajo en otro lugar? Lo regresan. Lo regresan porque no está haciendo nada. O está representando mal a esta tierra que es Ecuador. Amén. Nosotros tal vez no nos regrese Cristo, ¿no? Pero cuando venga, ¿qué puede pasar? No puede dejar. Y eso es algo que todos debemos tratar de cuidar, ¿no? Cada día de decir, bueno, ¿estoy o no estoy representando bien el reino de los cielos? Amén. ¿Estoy o no estoy representando como un hijo de Dios bien el reino a Cristo en mi casa, en mi trabajo, dentro de aquí también de la casa de oración, en todas partes? Debo ser un buen embajador, un buen embajador. Amén. En conclusión, para terminar, dice que nosotros debemos aplicar siempre, esto me llama la atención, por eso lo puse, debemos aplicar la regla del A. Dice, adorar a Dios arriba, apacentar a los santos adentro, alcanzar a los perdidos afuera. ¿Amén? Si fallamos una de estas cosas, si nos llega a faltar una de estas A, como les decía al principio, nuestra iglesia, nuestra casa de oración, una iglesia que no adora, ¿sí?, se vuelve una iglesia mística. ¿Qué será una iglesia mística? Una iglesia que solamente se vuelve como que algo perceptible, algo espiritual, pero no algo real, algo místico. Entonces nosotros debemos ser reales. Una iglesia que solamente discipula, pero no evangeliza, se convierte en un club. Se convierte en un lugar que no solamente estamos aquí adentro aprendiendo, comiendo, engordándonos, pero no estamos evangelizando, no estamos compartiendo lo que aprendemos. Entonces, los clubes, saben que son privados, ¿verdad? Claro. Los clubes son privados, pero esta casa de oración no es privada. Aquí entran todos. ¿Amén? La iglesia en la que solo evangeliza, pero no adora, se convierte en algo como un activismo sin poder. Esta parte me llamó mucho la atención, un activismo sin poder. Activismo es algo que las personas dicen, bueno, vamos a levantarnos, a reclamar porque está subiendo la gasolina, pero nadie nos escucha porque nadie nos respalda. ¿Y quién nos respalda a nosotros? Cristo. Amén. Cristo nos respalda. Por eso es que nos volvemos a hacer algo, un activismo sin poder. El poder que nosotros tenemos lo que llevamos dentro de nosotros. Amén. El que decía la palabra que decía, es el poder que nosotros recibimos. Amén. Para poder proclamar el Evangelio. Entonces debemos de procurar de saber que tenemos ese poder. Incluso yo
hubiera dicho, bueno Señor, ¿qué es lo que quieres que le hable a tu iglesia? ¿Entiendes? Y yo entiendo que esto es Dios porque, como les decía al principio, todos se reunían, incluso hasta lo que la hermana cantó en lo que estaban repitiendo. Entonces, uno cuando ve esas coincidencias, que no siempre son coincidencias, es porque el Señor está trabajando. Amén. Y hoy el Señor lo que nos dice aquí es que tratemos de aplicar bien el orden para poder salir a predicar, para poder salir a evangelizar. Amén. Apliquemos el orden, adorar, Edificar. discipularnos, crecer juntos y evangelizar afuera también juntos. Amén. Amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Amén. hermanos.